La sumisión química es recibir una dosis de sustancias químicas o drogas no pedidas de manera inconsciente, que no estés alerta, no sabes que te están poniendo esa sustancia, con el afán de dormirte, desconectarte, que no tengas memoria, que caigas en inconsciencia, que quites tu estado de vigilia. Y eso ha sido históricamente muy usado desde hace varios años. Hay distintos tipos de sustancias químicas, ¿no? Que te duermen, que te aletargan, que te borran la memoria, que te alteran tu deseo sexual, tu líbido, etcétera. Pero la sumisión química es justamente quitarte tu alerta, tu vigilia, tu forma de pensamiento normal o dormirte, ponerte inconsciente. Y generalmente se usa para después cometer un siguiente delito: violación, abducción, secuestro, robo, inducir a la persona a que firme ciertos documentos, a que te lleve al banco, y hay distintos tipos de situaciones. Las mujeres son particularmente víctimas de este delito previo a, bueno, que todavía no está clasificado como delito, previo a un delito mayor, que casi siempre es un delito sexual. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Pues estamos contentos en esta cuarta temporada de este podcast. Y bueno, pues recuerden que este capítulo, así como los anteriores, están disponibles en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Así es, para que nos puedan seguir y no se pierdan los programas que estamos realizando con contenidos muy interesantes. Y bueno, también invitarles a que nos sigan en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook, en Twitter, andamos por todos lados. En LinkedIn, por todos lados. Así es. Y pues vamos a arrancarnos porque nos tienes una sorpresa. Una sorpresa muy interesante además. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Margarita Guillé. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es fundadora de la Red Interamericana de Refugios y de Escuela del Futuro. Así es que tenemos una rica conversación aquí por empezar. Margarita, mil gracias, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Ernesto, Marilu, por invitarme. Bienvenida. Y bueno, pues Historias detrás de las causas habla de eso, de las historias, no nada más de las organizaciones, sino de las personas. Platícanos de ti. Vámonos a viajar en el tiempo. Tú ya nos llevarás al pasado, al presente y también al futuro. Así es. Entonces, ¿por qué no nos arrancamos? ¿Dónde naces? Platícanos de tu entorno familiar, cómo está conformado. Y aquí lo interesante es que nos cuentes esta parte de tu infancia, de tu primera juventud, y qué fue lo que detonó que te hizo ahí una luz que te llamó la atención, y qué hace lo que te dedicas a lo que ahora haces. Algo seguramente viste en esa infancia. Cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, yo nazco en León, Guanajuato. Soy la primogénita, digamos, de una pareja que se ama mucho, que es José Manuel Guillé y Margarita Tamayo, y se unen, mi papá de la Ciudad de México, ella de Guanajuato, y pues allá nazco, tengo como mis primeros años, y después ellos, por cuestiones de trabajo de mi papá, se van a Aguascalientes. Entonces, básicamente se puede decir que como llego de 5 años, como que crezco en Aguascalientes, allá hago todos mis estudios, mi escuela, pues es la región del Bajío, digamos, muy con costumbres muy férreas, de una familia católica, muy congruente también en sus valores, en su forma de vida, y esa es parte, yo creo, que del legado de mis abuelos, por ambas familias, y de mis padres, ¿no? De mi madre, de mi padre. Y bueno, pues voy creciendo, desarrollándome, pero siempre el tema de la injusticia me causaba como un prurito, ¿no? Y era muy emocional, era a la vez muy aguerrida y libertaria, y me encantaban hacer muchas cosas que pudieran ser,
pues no sé, a lo mejor atrevidas para la época, ¿no? Pero sí recuerdo cosas que te impactan, por ejemplo, una vez estar platicando en el kinder y que me pusieron como un diurex, ¿no? Para que me callara. Y se me hizo muy impresionante, sí. Y alguna vez que también me golpeó en el kinder un niño y otro niño fue y me defendió y me puso en un columpio sentada mientras ellos según me defendían, ¿no? Entonces, pero lo recuerdo como, pues sí, como la muñequita que la ponen y la sientan ahí. Estabas bien chiquita. Muy chiquita. Oye, qué maravilla que te acuerdes de eso. Aquí estamos hablando de un entorno familiar de amor, ¿no? De armonía, sí. Y de repente te enfrentas a cuestiones de violencia, pero en el kinder. Entonces, por eso el shock, ¿no? Pues, ¿por qué me...? ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo mis lagrimones llorar y caer y ver que estos se peleaban y eso, y no entender lo que estaba pasando, ¿no? Porque no estaba yo expuesta a ese tipo de roles ahora sí que de género, que después vamos a ir viendo a lo largo de la vida. Pero bueno, como todo, pues sí, también era un mundo en el que las niñas y los niños tenían menos derechos o no estaban tan reconocidos. Yo nazco en 1970, entonces pues ya es que la convención y todo lo de las niñas y niños pues es en el 89, que digamos se reconoce a nivel global sus derechos. Entonces, y se educaba todavía con regaño, con castigo, a veces con golpe, ¿no? A mí me parece que esas cosas de alguna manera me marcan, pero ya cuando crezco y estudio comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y agradezco tanto a quienes fueron mis maestras y maestros como al Canal 6 de allá de Aguascalientes, el radio de allá, que pues realmente tenías que hacer de todo, o sea, no nada más eras conductora. Yo creo que un poco lo que hoy ya tenemos en nuestras vidas incorporadas, que eres multitask y tienes que saber de muchas cosas. Y entonces ahí yo tenía mi programa de radio y desde siempre quería como defender a las mujeres, como que hablar de mujeres y reflexionar sobre mujeres. Entonces en el 90, que es cuando ya puedo yo tener mi primer programa como productora y conductora, decido hacer Más Femenino, se llamaba este programa, y pues era, haz de cuenta, un esquema de revista con invitadas, invitados, especialistas para hablar de los problemas de las mujeres. Y lo que yo pienso que fue mi llamado fue el caso de una mujer que nos llama en vivo hablando del tema de violencia contra las mujeres. No se le llamaba así. En ese momento, imagínate de qué estoy hablando del siglo XX, estoy hablando de que no existía el delito de violencia familiar todavía. No existía la violencia contra las mujeres, era masiva en todos lados. Todas, la psicológica, la emocional, la física, todas, y la única que existía era la sexual a través de las violaciones, ¿no? Y el abuso sexual, no estaba tipificado. Entonces, cuando ella nos habla, bueno, pues nos cuenta terriblemente cómo ella estando embarazada, su esposo la golpea y a puntapiés termina perdiendo ese bebé, teniendo un aborto y pues... fue una cosa muy dramática para nosotros en el programa. Yo era soltera, joven y así. En el momento en que 3 meses después esta señora vuelve a llamar, estábamos hablando de otro tema, vuelve a llamar en crisis, en emergencia, en vivo, yo tenía las llamadas en vivo, diciendo, me está persiguiendo en este momento y se está burlando de mí, diciendo que usted qué va a hacer para lograr detenerlo. Y yo... Entonces yo así, pues en el teléfono, que eran unos teléfonos de disco, volteo con el especialista y él empieza a dar sus palabras y no sé qué, cuando realmente, sinceramente, ¿qué podíamos hacer en ese momento? O sea, en esa época ni siquiera se registraban las llamadas, ni los números telefónicos, no le podía yo devolver la llamada porque no teníamos ni su número, no existían los celulares, la portabilidad que hoy tenemos era otro mundo, otro México, y ahí es mi llamado. Oye, wow, qué impacto, perdón. Bueno, les cuento. Sí, es que, cuenta. Me conmueve. No, pero además, es que de verdad, qué impacto, porque estás en una transmisión en vivo. Quieres salir corriendo a ayudarle, pero claro, no puedes. Pero no sabes ni a dónde. Claro, en primer lugar, no sabes a dónde. Y querer a lo mejor levantar otro teléfono, manden a la policía. Sí, ¿Dónde está usted ubicado? No puedes, o sea, Sí, había no. un teléfono, las líneas eran con cables analógicos, no existe el wireless, no es el México que hoy tenemos. Y es como,
No, me claro. hiciste pensar en estas, los conmutadores del 911, ¿no? Donde, bueno, es gente preparada, sabe qué hacer, tienen además los contactos de Bueno. cómo llevar a cabo cierta contención en la persona, pero enviar a la mejor que Y, una y ambulancia. aún así, Sí, se y aún tardan así- siglos a veces. Sí, ¿no? claro, Sí. pero estás en un programa en vivo y estás en otro tema. Además, déjame decirte que obviamente yo estudié comunicación, o sea, estaba, es más, todavía no me graduaba de la carrera de comunicación, todavía la seguía estudiando, pero ahí no nos preparan para ser psicólogas, No, ni, claro. ni intervención en crisis y todas las cosas que hoy sabemos que debemos hacer cuando nos dedicamos a temas de violencia. Pasa el tema y en eso resulta que me manda a llamar el director de la estación de radio. Y me llama y me dice, ¿cómo se te ocurre? Ah, porque el momento que la persona está en crisis me dice, es que ya viene con un palo y me dice que me va a chingar. Se corta la llamada, me llama mi director por la tarde y me dice, ¿cómo se te ocurre, Margarita, poner una llamada al aire diciendo palabras altisonantes? O sea, eso era lo importante. Ese era el crimen que Wow. se había cometido. La preocupación, sí. Me Qué cancelan fuerte. las llamadas en vivo. Yo estaba enojadísima. Claro. Entonces, mi primer instinto, con todo desconocimiento, fue, es que de veras esa señora, ¿para qué me llamó a mí? O sea, yo ahora ya no puedo tener llamadas en vivo porque dijo una grosería. Y o sea, yo cómo iba a saber que iba a decir una grosería ni para qué iba a hablar. Número uno. Número dos, ¿y por qué no le habló a la policía? Entonces sigo así rumeando durante semanas, ¿y por qué no le habló a alguien, a los bomberos, al vecino? Entonces me empiezo a dar cuenta que no había nadie. O sea, no hay a quién llamar, no existían el Instituto de las Mujeres, no existían los centros de atención, no existía ninguna atención a las mujeres de violencia, fuera de algunas ciudades, algunos puntos, la violencia sexual. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay que cambiar la mentalidad, porque era lo que yo pensaba. ¿Cómo es posible que esté casada con un marido así y siga ahí, etcétera, etcétera? Y además, como dices, o sea, que no haya nadie a quien esta mujer pudiera acudir, No ¿no? hay nadie, ¿no? Que no tuviera una red de apoyo que pudiera auxiliarla. O sea, y te habla a ti, que eres una desconocida, pero que en ese momento eres la única persona a la que ella siente que puede hacer algo por ella, ¿no? Qué fuerte también. Sí, también es fuerte. Entonces llega un momento que digo, vamos a hacer una revista, y surge la revista Mujer Contemporánea en el 93. La presentamos, los primeros 1000 números tampoco sabíamos, te digo, era como que, y en todo lo que he hecho en la vida, lo primero, pues me lanzo hacia el agua y luego veo el salvavidas, la profundidad, la marea, cómo viene, la ola, o sea, vámonos, ¿no? Entonces me lanzo así y resulta que por los primeros 1000 números, una cantidad de errores y eso, porque aunque estudié comunicación, en la materia de revistas nos ponen a pegar las revistas, o sea, hacerlas así como si fueras como tu Domi, que pegas tus dibujitos claro. y eso, Sí. los títulos. O sea, realmente no te sabían reticular, nada de softwares, corrección de estilo, en fin. Bueno, pues todos a la basura, los primeros 1000 ejemplares. Íbamos a salir en 1992 y pues ya por eso nos retrasamos un poquito lo que aprendí, unos meses, y entonces salimos con el primer número en 1993. Y de ahí en adelante, como en el primer aniversario de la revista, en esa época estaban los Clinton, de presidenta y su esposa, exacto, sí, en Estados Unidos, y ellos empezaban a hablar de la violencia doméstica, y con Hillary Clinton se abre todo un panorama muy grande en los Estados Unidos sobre el tema. Entonces, la embajada se da cuenta que nosotros estamos hablando de ese tema, les llama la atención que coincide con la agenda americana, y yo hago un evento de primer aniversario y traen a Emilio Viano, que es que es la primera persona que yo conozco que me abre también todo un mundo respecto de cómo se trata la violencia en ese tiempo doméstica, se le conocía. Y empezamos a abundar de esos temas, ¿no? Entonces ahí como que yo, de lo que me pasaba en la vida era que quería saber mucho del tema, no había modelos, no había manuales, no había delito, en fin. Y empezamos a construir todo eso. Entonces ya para un año me doy cuenta que no estamos cambiando el mundo como yo creía con la revista y que tenemos que hacer algo más. Y entonces decido en 1994 ver cómo podemos hacer algo más, y eso es justamente lo que después sería la Fundación Mujer Contemporánea y el primer refugio para mujeres, que surge en el 95 en Aguascalientes. También sin saber cómo hacerle, y yo trabajando en el radio, en la televisión, me iba a dormir pues todos los días allá. Básicamente me salgo de mi casa,
me voy a vivir a Mujer Contemporánea, entre comillas, básicamente a dormir, para ser como que quien cuida y quien recibe a las mujeres, ojo, sin saber cómo hacerlo, o sea, sin tener protocolos de capacitación, etcétera, más que la pura intuición y las puras ganas de hacerlo. Bueno, perdón, para quienes no saben, los refugios son lugares que son protecciones para las mujeres que sufren violencia y que pues son anónimos, o sea, no es una información que se visibilice precisamente para proteger a las mujeres. Por eso la importancia de estos lugares, ¿no? Porque en muchas ocasiones es el único lugar a donde una mujer puede acudir para estar resguardada y junto con sus hijos, en muchos casos, en la mayoría de los casos. A eso iba. Estabas innovando en ese momento con un sitio que no existía y quiero saber mucho, me imaginar mucho menos en Aguascalientes, Y ¿no? imagínate además el riesgo. A eso voy, porque hay muchas historias que hemos escuchado de violencia en vía pública, por ejemplo, de un matrimonio, una pareja, y hay alguien que se mete a defenderla y luego casi la mujer, usted no se mete, es mi marido, ¿no? Hay leyendas así, no sé si sean reales o no, o incluso historias donde la mujer escapa de su casa y se va a refugiar con los papás, con los amigos, pero va el marido y la busca y la saca como dé lugar. Nos estás hablando de una primera experiencia sin los conocimientos de cómo manejar estas situaciones de crisis, a lo mejor sin el personal preparado para eso. ¿Qué ocurría en esos momentos con estas primeras mujeres que van a buscar este refugio y viene atrás el marido a querérselas llevar? Y vienen, lo que tú decías, con los niños y el tema del secuestro de los niños, o sea, toda esta parte también legal, donde los hombres pueden acusarla de se llevó a los niños, ¿no? El clásico abandono de hogar y todos estos temas que vienen alrededor de toda esta problemática. ¿Qué sucedió en esa primera experiencia? ¿Qué te enfrentaste? Bueno, pues me enfrenté a que pues les daba mucho miedo que su mujer se estaba en un refugio protegida y así como había vacío para todos lados, pues había un vacío, ¿no? Entonces las mujeres a veces les daba miedo, es que me va a demandar de abandono de hogar. Íbamos al código, abandono de hogar procede a los 6 meses, entonces no te preocupes, ¿no? Y lo que sí nos dimos cuenta es que no había nada, entonces empezábamos con el gobierno, con las distintas instancias a buscar apoyos, porque obviamente un refugio es muy caro, es como tener una oficina de atención integral. Eso sí te voy a decir que aún no teniendo yo los conocimientos técnicos en ese momento, pero mi intuición sí ha sido clarísima, era así como que me lo dictaban, así, áreas de emprendimiento, que ahorita diríamos emprendimiento social o empoderamiento económico. Teníamos desde el inicio salón de belleza, clases de repostería para que pudieran salir adelante, de máquinas de coser, etcétera, ¿no? Área de atención psicológica, área de atención legal, en convenios con médicos para los pediatras, porque llegan con muchísimos problemas. Entonces, lo que yo aprendí, por ejemplo, de eso, es que no necesitas estar preparada ni que nadie te dé un título para cambiar la realidad. Ni para, simplemente si a ti te hace sentido y tú sabes o sientes ese fuego en tu corazón de que tú puedes hacer algo para cambiar lo que no te gusta, lo que está pasando, lo que te indigna, puedes hacerlo y no necesitas que alguien te dé el aval, el tutorial, el cargo, o sea, tú creas la plataforma, tú generas el cambio, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, aprendí. Después empecé justamente a incidir como que en aprender para poder hacer manuales, modelos, procedimientos. Las mujeres no eran demandadas, pero entonces en ese momento el refugio no era confidencial, sino que, bueno, no hablábamos tanto de eso, pero sí hablábamos de que teníamos un centro y que podían venir con nosotras las mujeres que eran maltratadas, se hablaba del maltrato, y entonces lo difundíamos. Teníamos miedo de si iban a llegar los agresores, nunca llegaron tampoco. No me tocó sí recibir a muchas mujeres, vivir situaciones complejas y también darme cuenta que cuando
les abres el corazón y empiezan a oírte. Yo las veía bajar, yo estudiaba en ese tiempo una maestría. Después de mi trabajo en radio, en tele, ya me iba al refugio y hacía mi maestría en las noches y bajaban y se quedaban desde las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana platicándome, contando sus historias. Y era como si se activara un cassette así y empezaran a hablar y hablar y hablar y hablar. Una vez y otra vez hizo esto y otra vez me hizo y me hizo. No había la capacidad de entender que no teníamos por qué soportar eso y no debíamos, de hecho. Y que no es el mejor ejemplo para nuestras hijas y nuestros hijos quedarnos en una situación de violencia, sino todo lo contrario, les estamos enseñando a no tener derechos y a no poner límites. En fin, para mí fue un gran aprendizaje esa época y fue muy bonito que después pudimos encontrar otros 3 refugios, ya como en 1999, nos dimos cuenta que había uno en Monterrey, otro en Morelia y otro en la Ciudad de México, que ya era del gobierno, fue el primero del gobierno, y entonces pudimos empezar la Red Nacional de Refugios. Bueno, Margarita, creo que aquí también es súper importante comentar que has incidido en la legislación también junto con otras mujeres. Y bueno, para este tema, que antes, como decías, ni siquiera estaba tipificado como un delito, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, bueno, surge la ley de violencia familiar en la Ciudad de México. Esa ley abre todo un gran camino, digamos, para nosotras. Entonces buscamos que también existiera el delito de violencia familiar, antes se llamaba intrafamiliar, luego familiar, en Aguascalientes, y también buscábamos que hubiera mayor autonomía para las mujeres. Y no era fácil, siempre había mucha resistencia, como que había un status quo, un establishment que pues todo lo establecido siempre se resiste a desaparecer, sea lo que sea materia, sea seres humanos, sean pensamientos, creencias, el cambio… Muy arraigado, ¿no? Sí, el cambio siempre te descoloca, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, uno que muy concretamente recuerdo y que se hizo más o menos más rápido, fue que en el Código Civil de Aguascalientes, todavía para 1999, las mujeres tenían que pedir por escrito permiso al marido para trabajar, por ejemplo, cosa que ya nadie aplicaba. Pero antes había cabildos, había eso, pero realmente no se dedicaban a legislar, como que no sé qué hacían, pero no se dedicaban a revisar eso. Entonces, ese oficio se ha ido perfeccionando, pero fue una de las cosas que incidimos directamente, ¿no? O que los refugios fueran considerados parte importante de los modelos de atención y de los programas de atención, y que el gobierno tiene que dar el dinero para sostener este tipo de lugares que, como bien dice, son secretos, son confidenciales, y hoy más que nunca pues están protegiendo a mujeres que no pueden ser protegidas en sus casas. Entonces eso fue ya un criterio que después establecimos. Se van a los refugios las mujeres que no pueden irse con su familia porque ponen en riesgo a su familia. Es decir, cuando el agresor es tan peligroso que las pone en riesgo a ellas, a sus hijos e hijas, pero a todo el entorno, incluso a quienes las están protegiendo. Entonces también los refugios tampoco hablan de los casos que tienen, y a veces ni preguntamos, esposa de quién, o divorciada de quién, amante de quién, ni sabemos, ni nos enteramos, ni nos gusta saber cuántas personas, de qué edades, qué se necesita, a qué lugar, y empezamos a hacer protocolos incluso de referencia nacionales, internacionales, cuando ya formamos la Red Interamericana de Refugios, porque hay mujeres que son perseguidas, sobre todo en países donde hay presencia de crimen organizado, donde hay debilidad institucional, donde hay ausencia de Estado de Derecho, corrupción, colusión de autoridades ministeriales, fiscalías, policías. Pues hay veces que un pueblito, una ciudad, un país chiquito, no te puede proteger la institución ni el Estado, porque a veces incluso los perpetradores están ahí. Entonces es buscar otras alternativas, y hemos estado buscando desde entonces alternativas para salir adelante, ayudar a que las mujeres salgan adelante. Y entonces ahí impulsamos en 2008, ya dando un salto en la historia, la Red Global de Refugios. Fue una iniciativa que tuve junto con Rosa Logar y con Suels, Rosa Logar de Austria, Suels de Estados Unidos, y pues estábamos en ese tiempo en Canadá haciendo un encuentro en 2008, dando seguimiento a nuestros encuentros de la Red de Refugios de México. Nos vamos a Canadá a tener la siguiente reunión,
Y ahí les digo, ahí surge, bueno, ya había surgido la red interamericana en 2006, y les digo, ¿por qué no hacemos una red global justo para las líderes de redes? Porque también es cierto que es difícil, Mariluz, ser líder, porque como ustedes lo ven, y todas me entenderán perfecto, todos quienes nos escuchan o ven, la líder y el líder siempre va a la punta, siempre está innovando y ha dado con una verdad en el momento preciso donde todo el mundo dice, claro, esto es cierto, tenemos que seguir hacia allá. Pero la líder va sola y va hasta adelante. Igual pasa con los patos, con las manadas, o sea, va hacia adelante, al frente. Vas abriendo, ¿no? Vas abriendo camino, tienes seguidores, pero de pronto también llamas mucho la atención. Y también hay momentos donde hay distintos tipos de batallas que tienes que enfrentar. Entonces yo decía, hay que hacer una red global en donde entre las líderes nos conversemos, nos apuntalemos, nos se protegieran también, ¿no? Y nos protejamos, porque es muy importante también la alianza internacional, todos los mecanismos de protección internacional que tenemos, que tiene el sistema de Naciones Unidas, pues para no estar indefensas nosotras en nuestros territorios también. Claro, y con esos temas, ¿no? Además, temas tan vulnerables, ¿no? Sí, porque entonces ya ahorita los agresores ya no son el borracho de la esquina, además, ¿no? Que trae un cuchillo, o que trae una cacerola, o sea, ya son, pues como lo vemos en nuestra realidad. Sí, ¿quiénes son los criminales que tenemos hoy socialmente, ¿no? Que a veces incluso ni las autoridades los tocan, ¿no? Claro. Oye, yo tengo duda, a ver, porque en esta historia de estas mujeres que llegan a los refugios, hay muchas cosas que se van implicando en el, además de protegerlas de este hombre violentador, porque muchas de ellas a lo mejor no tienen o no tuvieron la oportunidad mientras estaban casadas, por ejemplo, de salir a trabajar, que no las dejaban salir a trabajar, o tenían unos trabajos que pues no les redituaba económicamente algo significativo como para mantener una familia. Entonces, ¿qué sucede? Porque pues están separadas de este violentador y ellas en un primer momento están pues a salvo, digamos, ¿no? A lo mejor con los niños o solas o como sea. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Estas mujeres pues tienen que rehacer sus vidas. Así. Entonces, ustedes o los refugios o quién les da apoyo para prepararlas a salir, a encontrar trabajo, a capacitarlas para el trabajo, por un lado para sobrevivir económicamente, pero legalmente también quién las asesora, porque pues qué va a pasar con esta vida de ya sea un matrimonio, un concubinato, lo que como ellas estén viviendo, para que sean protegidas en un futuro y no regrese este violentador a volverlas a atacar, y si ya consiguieron un buen empleo que las vuelva a sacar. ¿O qué pasa también con estas mujeres que por este tema emocional piensan que el marido va a cambiar y quieren regresar al hogar de violencia? Porque luego también está este círculo vicioso, y entonces de codependencia, que es difícil de codependencia. romper, sí. Entonces, ¿qué pasa en todas estas mujeres donde unas no quieren regresar, otras sí quieren regresar? ¿Cómo se asesora a una mujer a no volver a caer en esto y salvarlas y que puedan ser independientes, y más si tienen niños? Claro. Bueno, es una gran pregunta, Ernesto. Bueno, que implica varias respuestas, por cierto, pero bueno, basándonos en la primera, hoy día sabemos que muchas mujeres regresan por la falta de autonomía económica. Entonces sí es importantísimo apuntalar, ya sea o con programas sociales o con capacitación para el empleo y con vinculación directa en su ciudad, en su país, en su territorio, a un lugar de empleo. Claro que si de todas maneras van a ser madres solteras o tal vez van a ser madres solteras, hay que apuntalar toda la tarea de cuidados, que creo que ahí el Estado mexicano y el mundo en general vamos muy retrasadas y muy retrasados en eso, para que no todo el cuidado caiga sobre las mujeres, sino que también haya una distribución de las tareas de cuidados, sobre todo cuando hay personas que son violentadores o violentadoras, y cuando están en riesgo la vida de la madre o de los hijos o de las hijas, pues sí es muy importante que el Estado ayude en esas tareas de cuidado. Lo que hasta ahorita hemos hecho en los refugios, no en todos porque es muy costoso, de por sí refugios es costoso. Cuando ya salen y terminan todo, digamos una intervención mínima de 3 meses, esos 3 meses son de
pues de rescate. O sea, estamos hablando de personas que estuvieron al límite de perder su vida. Entonces, esas llamadas de atención, no sé si alguien de ustedes haya estado en una situación límite, pero te hacen como que un reset de tu vida, te hacen pensar en tu propósito, en el por qué estás aquí, en para qué estás, en resignificarte, te das cuenta de las oportunidades perdidas y los cambios que debes hacer para no volverte a ver en esa situación límite. Entonces, en esa situación de crisis llegan ellas y es de la manera en que podemos de alguna forma capitalizar, no capitalizar, no sería la palabra, sino catalizar, sería la palabra correcta, esta emoción para un cambio verdadero de ellas. Algunas lo logran mejor que otras para nuestros ojos, todas lo logran para sus propios ojos, porque cada quien que su experiencia es diferente y no podemos esperar que cada quien ande al mismo paso de nuestra vida, ¿no? Ni cumpla con nuestras expectativas. Ellas sabrán, tendrán sus valores, sus emociones, sus historias, sus creencias, sus limitantes y sus logros. Entonces ahí aprendimos a no juzgar, aprendimos a no decirles qué hacer, sino a presentarles un abanico de opciones y ayudarlas a que sepan cómo tomar decisiones. O sea, capacitarlas para ellas ser capaces de tomar las riendas de su vida. Esa es la mejor forma de ayudar a una persona, ayudarle a reconciliar o rehacer su identidad y que ella, si a lo mejor ha sido víctima desde niña de violencias, lo ha vivido, lo ha visto, no quiere decir que siempre va a ser así y de hecho no es normal y de hecho es un delito, ¿no? Entonces empezar a hablar de todas esas cosas para decirnos, no está bien, que lo hayas vivido no quiere decir que así va a ser siempre y lo que sí es que la única que lo puede cambiar eres tú, porque nosotras que te apoyamos pues no podemos vivir tu vida y de nadie, o sea, siempre la vida la va a vivir la persona, entonces tienes que vivirla pues tomando otro tipo de elementos para avanzar, ¿no? Y varios refugios, en el caso de Mujer Contemporánea de Aguascalientes, que todavía existe, que es el que fundamos con varias amigas y hoy están unas nuevas líderes fantásticas, pues tienen unas casas de transición, se les llama. Entonces es casi una privada con casitas para las mujeres egresadas del refugio. Entonces ellas empiezan a crecer su vida lejos de esas situaciones de violencia y cuando son las situaciones muy riesgosas, pues la verdad es que sí es necesario que se cambien de estado, de dirección, de país a veces, porque pues en el país que tenemos ahorita, a veces hasta meter a la cárcel a la persona no te libra de ciertos riesgos, ¿no? Entonces vale la pena considerar eso. Y pues solo decir que son mujeres valientes y unas lo logran primero y otras después. Bueno, yo quisiera hablar de otra cosa, ahorita que te escucho y bueno, recientemente tuve la oportunidad de ser invitada por Margarita a una sesión en el Senado y me impresionó que bueno, el tema es la sumisión química, que no está tipificado todavía, pero que gracias a mujeres como tú y como otras mujeres, esto se pueda tipificar como un delito. ¿Nos podrías comentar más sobre esto? Sí, bueno, la situación de la sumisión química ¿Qué es? Es muy amplia. Sí, la sumisión química es recibir una dosis de sustancias químicas o drogas no pedidas de manera inconsciente, que no estés alerta, no sabes que te están poniendo esa sustancia, con el afán de dormirte, desconectarte, que no tengas memoria, que caigas en inconsciencia, que quites tu estado de vigilia. Y eso ha sido históricamente muy usado desde hace varios años. Hay distintos tipos de sustancias químicas, ¿no? Que te duermen, que te aletargan, que te borran la memoria, que te alteran tu deseo sexual, tu líbido, etcétera. Pero la sumisión química es justamente quitarte tu alerta, tu vigilia, tu forma de pensamiento normal o dormirte, ponerte inconsciente. Y generalmente se usa para después cometer un siguiente delito: violación, abducción, secuestro, robo, inducir a la persona a que firme ciertos documentos,
a que te lleve al banco, y hay distintos tipos de situaciones. Las mujeres son particularmente víctimas de este delito previo a, bueno, que todavía no está clasificado como delito, previo a un delito mayor, que casi siempre es un delito sexual. Tocamientos, violación, en una exhibición o varias veces, por una persona, por varias personas, y realmente yo no lo tenía en el radar, la verdad, ni el nombre tampoco, hasta que surgió en Francia, creo que en el 2024, si no me equivoco. No me acuerdo del año, pero sí fue en Francia un caso de una mujer de 70 años que fue abusada por muchos hombres que su esposo contactaba a través de internet. Que aquí lo fuerte, además, es que haya sido en su propia casa y perpetrado por su esposo, que sería pues un entorno seguro y de confianza, y resultó ser todo lo contrario para esta mujer. Así es, con lo cual se quita el mito de que estos hombres perversos y torturantes sexuales están locos y son, los detectas de cómo se ven, y no. O sea, en el caso de ella no sospechó hasta que la policía le mandó a hablar, y entonces cuando ella le pregunta, ¿por qué no se está hablando la policía a los dos? Y él le dice, es que me cachó la policía en el súper, hice una travesura y con el celular lo puse bajo la falda de una mujer y me acusaron de eso. Pero él piensa que es eso porque justo esa mujer lo descubrió, lo denunció, le quitaron el teléfono, y realmente cuando llegan a la fiscalía francesa, la policía se da cuenta que él tiene muchos videos de su esposa dormida, inconsciente, siendo violada por otros hombres. Se ve en la cara de los hombres, cómo hablan entre ellos, la viola una persona, la viola a otra, etcétera. Fueron más de 70 hombres que fueron juzgados por eso, pero al parecer no solo fue ella, sino también su hija, su propia hija del matrimonio. Él y ellos son abuelos, ella es Giselle Pelicot, y una frase muy importante, Marilu, fue que ella dijo que la vergüenza debe cambiar de bando. Entonces, siempre hablar de estos temas a las mujeres, pues te da pena que digan o que sepan a alguien que te violaron, que pasó algo. Claro, así. Bueno, y además en estos casos de la sumisión química es también más complejo, ¿no? Porque en muchos casos pierden la memoria, y entonces ¿cómo vas a hablar de algo que no recuerdas bien? Que claro que te da vergüenza porque no sabes qué fue lo que pasó, y qué fue lo que tú hiciste, ¿no? Te culpas a ti misma. Sí, es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Exactamente. Exacto, porque infecciones, dolores, traumatismos, entonces estás loca, ¿no? Porque pues, ¿de dónde sacas eso? Sí, claro. Y además que tu familia, o sea, que pueda suceder en un entorno familiar. También sucede en los bares, y no es una cosa que suceda únicamente a mujeres, aunque las mujeres es una población mucho más expuesta, pero también lo hemos visto en hombres con las famosas goteras, ¿no? También sucede en adolescentes. O sea, es un tema que está propagado, que es más allá de la condición, de la edad, de la situación económica. O sea, es una cosa muy fuerte, y bueno, a mí escuchar esto me dio me da esperanza, digamos, que empecemos desde este lugar de las mujeres, pero que si se legisla para todos, ¿no? Que se tenga en cuenta y que se pueda tipificar como un delito. Y además es muy impresionante que en países como España se ha propagado muchísimo. Entonces, pues ahora la alerta es también para que las personas que están trabajando en los restaurantes, en los hoteles, y en las propias familias, podamos estar alertas de estas situaciones y contribuir a evitarlas, ¿no? Por supuesto, y a que las personas culpables pues puedan ser capturadas, ¿no? Claro, y entonces, bueno, a ver, en México, ¿qué está sucediendo en este tema? Bueno, y en México tenemos muy pocos datos, para variar no tenemos datos oficiales, pero lo que sí sabemos por un estudio que se hizo por el lado de la UNAM, es que hablando del ocio nocturno, las mujeres refirieron tener más miedo en un 87% de ser víctimas de sumisión química cuando salen a divertirse, ¿no? Que las mujeres tenemos derecho a salir y tenemos derecho a divertirnos y a tomar, y no es pretexto que una mujer esté
en el estado de conciencia que esté para que nadie la tome ni la viole. Sin embargo, aquí en México lo que estamos pugnando es justamente para que se tipifique el delito de sumisión química como delito, porque hoy lo que tenemos es que este tipo de conductas aparece de que una persona que haya dado sustancias a otra con el fin de cometer un crimen mayor, termina siendo un agravante, con lo cual si fue robo, pues tiene el agravante de que la intoxicó, entonces es como que el 50% de la pena de robo se aplicaría también por haberlo hecho bajo la influencia de una sustancia química que te indujeron. Entonces, en el caso de violación es lo mismo, ¿sí me explico? Se va diluyendo. Entonces, se va diluyendo porque claro. yo lo que veo, empecé a revisar, Ernesto, no lo vas a creer, pero yo lo empecé a revisar en mi vida y dije, ay, mis bebés fueron víctimas de sumisión química. Cuando fuimos al aniversario de Mujer Contemporánea y toda la noche no se despertaron. Yo tenía una niñera y se me hacía tan raro que ellos son tan inquietos, la música tan alta y ellos dormidos, pero toda la noche, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Mm? Y después me empecé a dar cuenta, mi asistente también había ido a un bar, etcétera, sus propias amigas, ella ya salió de cuervito, no sabe ni cómo, y cuando no se había terminado una cerveza, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Si no… Y como dice, sus propias amigas. Sus propias amigas. Y una le confesó que fue su amiga. ¿No? Oye, pero mi tío, en la casa de retiro, yo voy por él a recogerlo y lo veo inconsciente, no puede sostener una conversación hilada y le echaban la culpa a la gripa. Dije, ¿cómo va a ser la gripa? ¿Por qué tanto y así? Ya volvió a tener gripa y nunca lo he vuelto a ver así, pero nos quejamos de inmediato. Yo ya tenía en el radar la sumisión química. Y cuando tuve oportunidad de hacer una investigación hace algunos años a lo que antes se denominaban orfanatos o casas de asistencia social para niñas, niños sin cuidados parentales, en el 70% de los casos les daban a las niñas y niños sin prescripción médica y sin valoración psiquiátrica sustancias químicas para ser más dóciles, para que estén pues de alguna manera más tranquilos, controlables, tranquilos, etcétera, ¿no? Igual en los hospitales, para que no te esté doliendo, en fin. En todo el esquema de cuidados, el tema de la sumisión química pasa de una manera invisible. Por eso a mí me parece que es muy importante, con este nombre o con otro, que encontremos más adecuado. Sin embargo, creo que rápido caes en cuenta de qué se trata. Totalmente. Justo es el delito. No tienes por qué ser una persona sumisa, pero con medicamentos, con esas cuestiones químicas, haces lo que no harías. Claro. Como dormirte todo un día. Claro. Te quita la voluntad. Te quita la autonomía, tanto que luchamos las mujeres y el feminismo para ser mujeres autónomas, libres, de pensamiento, de movimiento, de acción, económicamente. Ahora resulta que hay un delito, que más bien hay una situación que no está tipificada y que resulta que no es delito, porque si solo te duermen, pues ¿dónde está el delito? Oye, porque no existe. Y es que además quitarte la voluntad. Todos en riesgo de esto, porque ahorita lo que mencionaste de tus niños me hizo recordar dos casos que acabo de ver esta semana en los noticieros. Uno en los asilos, que ya lo comentaste con tu tío, que es tema de que tú sabes, la gente mayor luego se les voltean los horarios y entonces están despiertos de noche y de día están dormidos y entonces les dan algo, ¿no? Y un caso también que acabo de ver de una cantante, una actriz muy famosa, que ahorita no recuerdo quién es, que hay unos videos donde ella está en un hotel, creo que fue a cantar, andaba de gira en algún lado, baja al bar sola a tomarse algo y está ahí en el bar, pide una bebida, se distrae y ve que su vaso tiene una servilleta encima y se le hace raro, pero de todos modos se la toma. Y luego se ve que ya está totalmente inconsciente, ni se acabó la bebida, y la están ayudando a subirla en una silla de ruedas, pero ella no se puede ni siquiera sostener, está completamente sin control, sin fuerzas, ¿no? Y entonces, bueno, ella era una mujer famosa, ya piden los videos de las cámaras del bar del hotel, y bueno, se hizo todo un escándalo. Y otro que me acabo de acordar, también casos de pues niños que a lo mejor no tienen las dos figuras, alguna de las dos figuras, y con quien viven quiere salir a cenar o de fiesta y les dan el clásico jarabe para la tos, para dormirlos, ¿no? Sí, entonces
Seas quien seas, el nivel económico que tengas, la edad que tengas, seas hombre, mujer, todos podemos ser víctimas de este, pues sí que es un delito. Así es. ¿No? Y además las secuelas que te puede traer, digo, en el momento te controlarán y todo, pero todas las secuelas que puede haber, Así es. si hubo abuso o no hubo abuso, o sea… Es que ese es el punto. Yo digo, el delito es la sumisión. Claro, y hay un abuso desde el momento en el que hay esta sumisión química. Y que no O es sea, consentida. Más ni allá informada. de que después hay otro delito, ¿no? O puede haber otro delito mayor, pero ya el hecho de que te priven de tu voluntad, de tu memoria, de tu capacidad de elegir y que transgredan tu dignidad, eso me parece terrible, gravísimo. en cualquiera de los Sí, casos. sí, Y lo más terrible, que fue algo que se comentó en el foro, es que pasa también en las familias. Eso es una cosa muy aterradora, me parece. Y muy normalizado, ¿no? Y muy Como- normalizado, ¿no? O sea, como dicen, qué fácil, ay, sí, el chochito y tal. Y también en estas poblaciones, por ejemplo, de neurodivergencias, qué común es que cuando no se puede controlar a un niño, denle algo para poderlo controlar, como dices, ¿no? Para que sea más dócil. Es una cosa… el clásico es hiperactivo, ¿no? Ah, sí, es hiperactivo y no sabes realmente qué es lo que tiene el niño, el joven, y ya le empiezan Y se ha a normalizado tanto sí, como claro. dices, ¿no? Se ha normalizado tanto, pero en todos los casos, también con los adultos mayores. O sea, sí, cuando empezamos a reflexionar sobre esta problemática, es que nos atraviesa. Nos atraviesa Entonces, en sí. distintas etapas de vida. Sí, y además, bueno, nadie nos salvamos de conocer a alguien o de haberlo vivido o de tener una referencia o, como dices, ¿no? De una noticia. Es algo mucho más… no quiero decir común, pero sí lo es. O sea, está más expandido de lo que en realidad hemos reflexionado. Y creo que esto es una invitación para que todos lo pensemos, lo reflexionemos, nos cuidemos, podamos hacer de verdad redes de apoyo y que ojalá que esto sí se pueda tipificar como un delito, porque es muy, muy grave. Así es gravísimo, y yo creo que el delito es la sumisión química, independientemente de… O sea, imagínate, yo les decía, por ejemplo, en el Senado en ese momento, ¿no? O sea, imagínate que hay una votación que está en disputa, que no falta en este país, de algo muy álgido, muy grave. Y es un voto la diferencia. Y ese voto alguien le dan sumisión química y no se puede presentar a la sesión. Pasó la legislación, pasaron los presupuestos como pasaron, porque la persona no se presentó. ¿Eso no sería un crimen? ¿O cómo sería? ¿Que te quitaron tu voluntad? ¿Te quitaron tu capacidad de decidir, de pararte, de apersonarte? O sea, te desconectaron como persona. Entonces, como seres sintientes, lo que nos distingue en esta creación, en este planeta en el que estamos, dentro de este universo, es nuestra capacidad de libre albedrío y decisión y conciencia. La sumisión química te lo quita. Sí, te Yo creo que despoja ese de es el todo delito. eso. Te despoja de eso, te despoja de la memoria, de la capacidad incluso de decir quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué hice, y de peor, sentirte ahora tú culpable, tú siendo la víctima, de por qué me pasó, por qué estoy ahora manchada, por qué estoy con estas heridas, por qué estoy desnuda, qué permití, qué pasó, y no acordarte de ¿Qué nada. permití? Que eso es muy fuerte, porque en realidad Así es que es. no permites nada. Así es, porque Pero no fue esta con consentimiento. transgresión al cuerpo, a la dignidad, a tu consentimiento es fuertísima. Ujú. Sí, pues esa es una batalla que hemos emprendido desde Red Interamericana de Refugios, y bueno, desde que Giselle Pelicot abrió su caso y otra diputada francesa que le había pasado, por eso tuvo tanto fuerza. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y empecé a tratarme de meter, hicimos unos conversatorios, he ido entendiendo más, creo que cada vez iremos entendiendo más del fenómeno si lo estudiamos, lo dimensionamos, hacemos estudios. Y vemos pero creo que es importante empezar a hablar, empezar campañas, empezar protocolos, empezar a discutirlo y ajustar. Lo que no funcione, ok, pero sí es importante que eso deje de estar invisible. Exacto. Y en la impunidad. Yo estaba justo pensando en esa palabra, visibilizarlo, ¿no? Porque algo que no visibilizamos, que no podemos señalar, no podemos nombrarlo, no podemos tipificarlo, no podemos concebirlo.
una vez que ya está visibilizado, es mucho más fácil que puedas identificar y decir, claro, esto está pasando. Entonces, para mí, esto es una invitación también a empezar a pensar en estos casos que seguramente todos conocemos y de verdad hacer cada uno un refugio para otra persona, una protección y un lugar seguro, ¿no? Porque esto también pasa en las familias y esto es inconcebible. Oye, yo quiero pedirte que cuando tengan ya una actualización sobre los avances de Sí, esto, que es súper cuentes. importante, que nos puedas visitar nuevamente para platicar, porque de verdad, estoy así como que En shock. de todo lo que nos acabas de comentar, pero es muy importante enterarnos de los avances, de lo que se está haciendo. Entonces, por favor, y ya que, Sí, claro. ya que me estoy arrancando con que hablemos del futuro. Hablemos del futuro. Hablemos del futuro, porque ya nos platicaste del pasado, de este presente que nos te dejó así, pero a ver, Sí, ¿hay otra organización? sí. Cuéntanos. Sí, les platico. Cuéntanos, sí. A raíz de la pandemia, pues Ajá. como a todas y a todos, pues me pegó horrible la pandemia en todos los sentidos, ¿no? Tuvimos varios cambios de casa, de pronto la tarea más difícil que me he enfrentado era ser la mamá y la educadora y la todo en casa, porque pues no podíamos tener ayuda de nada. Y la maestra de mis pequeños hijos en ese momento, niña y niño, gemelos. Y me di cuenta que pues ya habían nacido ellos con el chip, ¿no? Integrado, y literal pues son generación alfa, que es la primera generación nativa digital que tenemos en el planeta. Ahorita ya está la generación beta, que es la primera generación nativa en IA, ¿no? Okay. Sí. Ay, Dios mío. Ya nos Y quedamos muy atrás. Entonces, sí, yo soy generación X. Pero bueno, lo que les quiero decir es que me di cuenta, empezamos a usar ya sabes, lo que todas, ¿no? El Zoom y esto para las reuniones, que fue valiosísimo para Red Interamericana y para todo, para unirnos. Pero también me di cuenta de todos los vacíos y todos los riesgos que había. En ese momento me invitaron a ser parte del Consejo de Seguridad de las Mujeres de Meta, Instagram y Facebook. Ajá. Sí, y estaba en una consultoría para ONU en Panamá, pero por la pandemia pues todo era internacional con distintos países en América Latina. Y entonces me di cuenta que nos faltaba mucho del lenguaje, digamos, de entender, y nos faltaba mucho de aprender de las violencias digitales, de la ciberseguridad, y me fui metiendo más, y mis pequeños pues empezaron a jugar escondidas, pero con sus primitos de Aguascalientes, pero pues por el teléfono, ¿no? Entonces ya el juego, ya toda nuestra vida estaba mediada por una tableta, por una computadora, por un celular. Y ahí me doy cuenta de la necesidad de saber de los temas para generaciones que no son nativas digitales, pero no solamente aprender la tecnología a operarla, sino también a aprender a redefinirnos como seres humanos y no perder nuestra calidad, nuestra condición humana, nuestros derechos humanos ante una ola que crece cada vez más grande de la hipertecnificación o tecnoficación de nuestras vidas, en donde pues muy pronto estaremos ya viviendo entre robots que van a hacer una serie de funciones de servicio, automatizaciones de cosas, y se prevé que en un futuro pues todo el conocimiento, todas las actividades o los trabajos que impliquen ciertas áreas de conocimiento los harán las IAs y los agentes de IAs, y ciertas manufacturas o muchas manufacturas y cuestiones automáticas y repetitivas de trabajos aburridos las harán los robots. Entonces nos implica como un cambio de dimensión, digamos, como humanidad. Entonces decidí fundar la Escuela del Futuro en 2022, y pues ahí empezamos a explorar este tipo de pensamientos, de filosofías, no desde una mirada del transhumanismo, o que si vamos a vivir 100 años, o que si ya vamos a hacer una hibridación entre máquinas y robots y eso, sino, o bueno, sí, reflexionar, cuestionarnos sobre esto, y desde un punto de vista ético, y siempre teniendo al ser humano, a las personas en el centro, y a sus derechos, y también reconocer que probablemente los nuevos seres o las máquinas van a tener también cierto tipo de nuevos derechos que no existen todavía. Y que
pues ya están, o sea, ya lo vemos porque, Sí, ya digo, tan estamos solo, un poquito más allá de la puerta. sí, bueno, lo vemos en la medicina, por ejemplo, ya se utilizan muchos robots, bueno, hasta en la limpieza de la casa, ya andar ya la aspiradora sola limpiando, ¿no? Pero se me hace muy interesante porque por un lado están estas generaciones que acabas de mencionar, de jóvenes, que pues es muy normal y ya es su día a día. Pero estamos los que venimos de antes y los que todavía están más atrás que de nosotros, que es como algo aterrador, ¿no? Y todo tiene su beneficio, hay otras cosas que no, Sí. hay muchas cosas que hay que regular, por ejemplo, todo lo que se ha escuchado en el cine, ¿no? Por ejemplo, de por qué utilizar la inteligencia artificial y no a las personas, a los actores, en fin, hay en la música, en muchas actividades, hay gente que está en contra y otras que están a favor. Y qué interesante que esté esta organización donde pues ya nos pueda poner en claridad, ¿no? Y cosas como las regulaciones. Claro, ¿no? y que como en todo, ¿no? Hay esta parte oscura y esta parte luminosa, ¿no? Claro. Y cómo hacemos también para regular estos otros riesgos que conlleva también toda esta apertura tecnológica, ¿no? Y esta exposición, desde los niños hasta pues más sí, grandes. Todos. Y sabemos que hay un podcast. A ver, platícanos del podcast. Sí. Y bueno, justo Escuela del Futuro, pues es una semilla pequeñita, ¿no? Que está creciendo, que está ganando cada vez más territorio, y parte de él surge, o de esta semilla, su primer fruto es un podcast que se llama Futuro My Love, en donde justamente hablamos desde una expectativa positiva. A mí me gusta, pese a los temas que de pronto tratamos o que abordo, ver siempre el lado positivo de las cosas, y entonces sí vemos los temores, los riesgos, pero no es el enfoque. El enfoque no catastrofista. Exactamente. El enfoque es cómo la tecnología, las cosas que hoy vienen y que ya están en nuestro presente, están rediseñando nuestro futuro, y qué papel, siempre eso es importantísimo, qué papel puedes jugar tú, puedo jugar yo, cada una de las personas, para diseñar el futuro que quiere y el lugar que quiere tener en el futuro, porque los lugares en los que estamos sentados hoy, digamos, o sea, los trabajos van a cambiar muchísimo, se van a reinventar. O sea, imagínate que es como a lo mejor en la época de sus papás o de sus abuelos. ¿Cambiaron los trabajos? Pues sí. A lo mejor había uno que era mediero, que mediaba las parcelas, otro que limpiaba las cosas, las cosechas, y la verdad es que ahorita también va a pasar eso. O sea, es una reinvención. A mí no me gusta llamarla revolución, yo pienso que es una reinvención de la humanidad, y es una gran oportunidad de filosóficamente construirnos para empezar a diseñar desde ese lugar, desde tener las bases y las herramientas, qué derechos vamos a necesitar, qué derechos les vamos a dar a las máquinas o a las, por ejemplo, ¿las puedes apagar o no las puedes apagar? Ellas van a poder tener su propio pensamiento propio, al parecer muy pronto, que se está buscando ya llegar a lo que se llama la inteligencia general, no la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos actualmente, sino la inteligencia artificial general, en donde se espera que las máquinas imiten el pensamiento humano y las deducciones. Muchas personas dicen que no vamos a llegar tan lejos, tan pronto, pero otras dicen que sí, y que de hecho se está hablando de una superinteligencia. Y para quienes están en temas un poco más abstractos o de los astros y eso, a lo mejor veían que este universo estaba regido no por un dios, como a veces se pensaba, o ciertas religiones lo consideran, sino por una especie de mecanismo autónomo, automático, que está generando todo, ¿no? Que sería como una superinteligencia, perfectamente todo diseñado perfecto. En fin, creo que se van a deconstruir creencias, situaciones. Estamos en una verdadera coyuntura de reinvención, y Escuela del Futuro, su misión es pensar en esto y también calificarte técnicamente para las cosas que hoy están cambiando y que puedas tú pues tener un lugar en el futuro, ¿no? Aprender de las tecnologías, aprender a cuidarte de ellas, aprender a usarlo, diseñar, en fin, todo eso. Oye, qué interesante y qué innovador, sí, ¿no? Porque además son temas que bueno, que muchos pues ya los vemos, ¿no? Ya vemos cómo le preguntas a ChatGPT y tal, y te responde, ¿no? Uh-huh, entonces, sí, bueno, ya estamos un poquito más allá de la puerta,
con estas inteligencias, quién sabe a dónde nos lleve este futuro que nosotros estamos construyendo además como humanidad. Y como bien dices, ¿no? Reimaginémonos cómo queremos vernos en este futuro, en este futuro tan presente. Sí. Además. Y entonces, pues, les invito a que vean Futuro ¿En Mayor. dónde? ¿En dónde? Dinos en dónde. ¿Dónde lo encontramos? Sí, está en YouTube, Okay. principalmente, y en nuestras redes. Se llama Futuro My Love, y ahí lo pueden encontrar nuestros episodios. Pues, y también si los conocen invitamos. a alguien que valga la pena por la postura que tiene filosófica de vida para el futuro, o para el cuidado del planeta, en esta coyuntura de ciencia, tecnología e innovación, pues por supuesto que llamen, sí, con mucho o nos gusto. busquen. Sí. Bueno, en materia de salud también es una cosa muy importante lo que se está haciendo ya en materia de futuro. Con mucho gusto. Claro, Sí, ya estamos acá pensando. Oye, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, y has tocado temas que nos han impactado desde tu historia en el kinder, una historia muy fuerte, y esto de la tecnología también que pues nos involucra, ¿no? Como ha sido toda esta charla. Y bueno, antes de despedirnos, Marilu, vamos a pues invitarte en este viaje, en este recorrido que nos has hecho de todo lo que haces, que es muy diverso, sí, y de todas las experiencias, porque, bueno, nos queda claro, bueno, no imagino la cantidad de personas que has conocido en tu trayectoria, en los refugios, pero en el Senado, pero en tu día a día. Seguramente hay uno o dos personajes, de muchos que has conocido, que hoy le dirías, híjole, en alguna cenita ahí que tengan, que le digas, ¿sabías que gracias a ti hoy me dedico a esto? ¿Hay o alguien? que quieras decírselo aquí, en este espacio. Sí, que lo recuerdes y que digas, híjole, es que sí he hecho muchas cosas, pero realmente me inspiraste de tal manera, porque puede ser hasta el agresor. Ahorita pensando en eso, gracias a este agresor, hago lo que hago hoy. O sea, ¿quiénes son estas personas o esta persona que le dirías, híjole, gracias porque tengo esta historia de trabajo? Sí, claro. Bueno, pues creo que en el tema de mujeres le daría las gracias a esa mujer que llamó, tan valiente y tan sobreviviente, y que espero que esté bien ahora, en una mejor situación. Ella me sacudió de mi zona de confort, pues de todo lo que son los medios, que ustedes saben cómo es, ¿no? Y es distinto a estar involucrada directamente en una causa comprometida, dando tu vida, poniendo tu dinero. Muchas veces a mí me ha tocado, sobre todo como pionera, pues eso, ¿no? Poner tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu conocimiento, aprender para poder seguir caminando camino y escampando y ver un poco de luz. Así es que gracias a ella, gracias a ti, yo empecé mi tema de violencia contra las mujeres. Y otro, yo creo que mi abuelo sería un hombre que era muy idealista. Siempre buscaba como cambiar el mundo. Esta es la segunda vez en la semana que oigo esa palabra, y de verdad que les agradezco a los idealistas, porque sin ellos no hubieran sido posibles muchísimas cosas como tu trayectoria, como todo este trabajo tan revolucionario que has hecho, y realmente te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Gracias. No, y a mí me da mucho gusto también, porque el tema de los abuelos siempre son personajes que en muchos hogares están como en el olvido, pero cuando tú tienes esa admiración por las personas de quien vienes, es muy lindo. Y sobre todo en el tema de hablando de lo que tú haces, de las violencias contra las mujeres, me da mucha esperanza que menciones una figura masculina, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, por supuesto. Y bueno, tal vez a una tía la recuerdo con mucho cariño, porque ella como que le tocó sacar adelante la familia materna. Ese era mi abuelo paterno, pero ella tuvo que abrirse camino, muere su padre, y entonces tiene que sacar adelante a toda la familia. Toma roles masculinos, yo creo que para poder, ¿no? Digamos, todavía hoy los tenemos, ¿no? En ciertos lugares. Pero me enseña justo eso, o sea, a cómo una mujer puede estar metida en tantas cosas que antes no se veía, y con falda, y ella manejando sus trocas y oyendo Vicente Fernández, me acuerdo, que se me hacía súper raro que lo escuchara, esas canciones rancheras, pero con un arrojo y una bravía que es increíble, y que de ella lo tomé. Oye, pues qué linda familia, y
pues qué cimientos tienes. Y qué valentía. Sí, claro, pues bueno, gracias. Entendemos ahora que nos platicas ya de la tía y del abuelo y de todo tu entorno familiar, entendemos quién eres hoy. Muchas felicidades y bueno, pues escuchen Futuro My My Love y escuchen este podcast Historias detrás de las casos. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Marilu, muchísimas gracias. Gracias. Gran invitada, Gracias. La de hoy. Yo lo sé. Y bueno, pues estamos aquí listos para una nueva conversación próximamente. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Kevin, y al Centro Mexicano para la Filantropía. Gracias.